Durante este fin de semana, dos estudiantes de un colegio de Morona, Santiago, en Ecuador, se ahogaron en el balneario de La Montañita, en la provincia de Santa Elena. Esta mañana apareció el cuerpo de Brian Moscoso. Al parecer, las fuertes olas hicieron que estos dos jóvenes se ahogaran. Las tareas que por aire, mar y tierra efectuaron los grupos de rescate en las playas de Montañita permitieron identificar el cuerpo de Brian Moscoso, de 17 años. El joven, junto a 3 amigos más, ingresaron la madrugada del sábado a esas aguas. La marea y las fuertes olas los sorprendieron. 2 compañeros pudieron salir, pero él y otra estudiante, Tamara Cajamarca, no lograron enfrentar la corriente y se ahogaron. Ellos forman parte de un grupo de 33 alumnos del Colegio Río Santiago del Cantón Limón Indaza de Morona, Santiago, que viajaron a Guayaquil a realizar visitas técnicas educativas a otras universidades, pero querían conocer esas turísticas playas. Así lo reseña el alcalde de Limón Indaza, Freddy Torres, quien llegó hasta ese balneario para solidarizarse por lo acontecido. Realmente la marea ha estado muy alta, ha estado brava y por ahí la alegría de los jóvenes de estar pisando el agua, de conocer el mar, porque para algunos es la primera vez que vinieron al mar y en este caso no midieron esa situación de riesgo en la cual el mar se los llevó. Desconsolado, el hermano del joven fallecido estuvo en el sitio. Mi hermano estaba aprendiendo a nadar. Al igual, yo tampoco sabía nadar y él tampoco sabía nadar. Y, no sé si fue por ayudar a los amigos o no sé mismo qué sucedió. Ahora los restos de ambos adolescentes irán hasta Morona, Santiago. Los esperan sus amigos y familiares, conmovidos también por su dramática partida.